Bueno, atención, urgente, nos vamos a la Fiscalía Regional 1 de la provincia de Santa Fe. Está ya hablando el fiscal regional Jorge Nessier en el marco del caso Trigatti. En el resonado caso de abuso sexual ocurrido en el ámbito de una escuela privada de nuestra ciudad, y en este fallo que se dio a conocer se revoca la sentencia absolutoria que había sido dictada en primera instancia por el Tribunal de Juicio, haciendo lugar a los planteos que había realizado el Ministerio Público de la Acusación a través de los fiscales que representaron en MPA en este juicio, los doctores Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, y donde resuelve revocar, entonces, como decía, la decisión absolutoria del tribunal y condenar a esta persona por la totalidad de los hechos que se habían atribuido, 5 hechos de abuso sexual, 4 de ellos gravemente ultrajantes, e imponer una condena, una pena de 12 años de prisión. Respecto del contenido del fallo al que hemos accedido en el día de ayer, el mismo es crítico respecto de la determinación que había tenido el Tribunal de Primera Instancia de absolver fundamentalmente por el razonamiento seguido en cuanto al análisis e interpretación de las voces de las niñas que fueron víctimas de los hechos y de cómo había insistido en la insinuación relativa a que sus discursos habían sido inoculados por terceras personas, fundamentalmente por los mayores, a través de una interpretación por un mecanismo técnico, metodológico que el Tribunal de Alzada entendió que era inadecuado para este análisis, que es un método ajeno a la ciencia forense y a la ciencia jurídica. En todo caso, es un mecanismo auxiliar de otras áreas de la ciencia, como la psicología, pero que incluso no tiene acreditado ningún tipo de resultado exitoso en la práctica y que, bueno, existió en ese sentido una utilización inadecuada de ese mecanismo. ¿Se presentaron nuevas pruebas o todo el fallo nuevo condenatorio en este momento es sobre la base de las pruebas que ya se habían presentado en principio? No, en realidad la resolución de la Cámara, al igual que como pasa en todos los casos, sobre todo de juicio, es en base a los elementos que estaban al momento que se dicta la sentencia en primera instancia. Lo que se hace es una evaluación teniendo en cuenta los mismos elementos y la pregunta que respondería es si los jueces de primera instancia valoraron correctamente y en base a los criterios de la razonabilidad la prueba que estaba presente ya en la causa. Y en este caso, bueno, llegan a la conclusión de que, como ya lo dijo el fiscal regional, claramente la valoración fue incorrecta y utilizaron metodologías y mecanismos, además de otras referencias que hacen, tergiversación de los dichos de testigos en particular, que llevan al tribunal de baja instancia una conclusión que claramente es incorrecta y por tanto tienen que revocarla. ¿Y por qué cree esto? ¿Qué pasó esto, fiscal? No, la verdad que lo que me está preguntando es una especulación. Yo no le puedo decir por qué pasó esto porque, bueno, sería una motivación. Lo que le puedo decir es que, como dijeron los 3 camaristas, hay prueba que claramente no decía lo que el tribunal le hizo decir y que la valoración que correspondía hacer de la prueba era otra. En particular, el tribunal se hace cargo el tribunal de alzada, me refiero, de varias cuestiones. Por un lado, una cuestión metodológica, indicando que ya los mecanismos que se utilizan están mal utilizados. No me voy a detener en este punto porque sería demasiado amplio. Luego de pasar de la cuestión metodológica, utiliza estándares internacionales para valorar cada una de las pruebas que sucedió y se hace cargo de todas las afirmaciones que hizo el tribunal, destacando cuáles fueron especulaciones, cuáles no estuvieron probadas, y hace luego sí un análisis de la prueba, criticando duramente inclusive al tribunal de baja instancia por tomar como ciertos hechos que ni siquiera estuvieron probados. Doctor, ¿considera que fue inédito que no se hayan respetado los derechos de niñas, niños y adolescentes? Y la verdad que eso es complicado decirlo, teniendo en cuenta que inclusive hemos tenido casos que han llegado a la justicia internacional en los cuales ya se han planteado estas cuestiones. Ahora, inédito no,
Lo que sí no es algo habitual. Jorge, ¿puede haber alguna investigación, alguna sanción sobre los jueces de primera instancia? No es en este momento, la verdad, objeto de análisis por parte de las fiscalías. Nosotros estamos hoy analizando el contenido del fallo, pero fundamentalmente en cuanto a lo que representa la causa en sí, la causa penal. No hemos hecho referencia ni la vamos a hacer respecto de los jueces en particular. Entendemos que lo que resolvió el Tribunal de Alzada es revocar una sentencia que entendió que era incorrecta, que era un razonamiento inadecuado el que se había seguido, pero eso no hace mella en principio, al menos en la responsabilidad de los magistrados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego dinámico de la justicia y del proceso penal, y digo juego en el mejor sentido de la palabra, tiene que ver con esto. Así como en su momento fuimos prudentes cuando tuvimos que afrontar una sentencia absolutoria y precisamente referimos que es parte de lo que puede ocurrir en un proceso penal y que precisamente es lo que además valida la gran cantidad de sentencias condenatorias, que son más del 90%, por la existencia de alguna oportunidad en que el tribunal no le dé la razón a la acusación. Si todos los juicios terminaran en una condena, prácticamente no tendría sentido realizarlos. Hay un alia, hay una posibilidad de que las cosas resulten de una manera o de otra. Y en ese sentido los tribunales tienen distintas interpretaciones. Acá los elementos, como dijo el fiscal, que se valoraron fueron exactamente los mismos, pero la interpretación que hace un tribunal y otro de la prueba es diferente. Acá el Tribunal de Alzada realizó un exhaustivo desarrollo del relato de cada una de las víctimas, cosa que el Tribunal de Baja Instancia en alguna medida no había realizado, precisamente por entender que había habido o existido una inoculación, una sugestión, e incluso se habló de histeria colectiva en cuanto a cómo se habían desarrollado los acontecimientos y el anoticiamiento de cada uno de los hechos. Es simplemente, nada más ni nada menos, que una distinta interpretación de las mismas pruebas que se rindieron en el juicio. Es común, digamos, uno lo puede entender si a un fallo en que le dan 8 años de prisión se baja a 6, se baja a 4, una cosa es ese tipo de cambio, otra cosa es pasar de histeria colectiva, de contaminación de testimonios a 12 años de prisión, digamos, hay mucha diferencia entre un fallo y el otro. Sí, concretamente, y de hecho estamos hablando exactamente de la posibilidad de una condena o de una absolución, directamente en esos términos como se han planteado ambas resoluciones. Y por supuesto se puede dar o podría haberse dado la situación inversa, como ha ocurrido en alguna situación, donde un resultado condenatorio tras el juicio en primera instancia es impugnado por la defensa y luego la Cámara termina absolviendo o reduciendo precisamente la pena. Insisto, es parte de la dinámica del proceso penal. Lo que afortunadamente ocurre desde hace más de una década en nuestra provincia y a través del procedimiento que se sigue es que todo ha tenido la posibilidad de ser público, tanto el debate, el desarrollo del debate, la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y luego la instancia recursiva también. Se ha trabajado muy exhaustivamente por parte de los fiscales en el recurso de apelación que se dedujo y se realizó muy puntillosamente un análisis concreto de la resolución de primera instancia, que es lo que motivó que el tribunal siguiera en ese sentido las líneas de la acusación y terminar revocando el fallo. Ahora se tiene que discutir. En la primera instancia ahora le dan 12. ¿Qué lectura hace de eso? También de prisión preventiva, si efectivamente se va a llevar a cabo. Bueno, con respecto al pedido de prisión preventiva, se está evaluando si se va a hacer en este momento o luego de la apelación horizontal, que es lo que sigue a esta cuestión, para lograr el doble conforme para el caso del imputado. Pero eso es algo que estamos todavía analizando, ya que el fallo recién nos notifican ayer al mediodía. Igualmente, con respecto a lo que ustedes manifiestan, ¿cómo puede ser que, les trato de explicar, yo creo que cuando salí del juicio lo mencioné, ¿cómo puede ser que de esto pasamos a esto? Es algo que yo dije en un primer momento cuando salimos. No se respetaron ni se escucharon a los niños. Si ustedes hubieran visto las cámaras GESEL, hubieran visto claramente
que estos chicos signaban a una persona que los había tocado, que los había manoseado. Esto no se escuchó y se trató de buscar de alguna forma cuestiones vinculadas a que estos chicos habían en ciertas formas, todos estaban contaminados por el relato de los padres. Y justamente este fallo habla de la manipulación de pruebas por parte del Tribunal de Primera Instancia, que manipulan las pruebas para desacreditar a los padres y para desacreditar a los chicos. ¿Y por qué lo hacen, doctora? Y como le decía el doctor Broche, es una especulación. No podemos dar un motivo porque no sabemos. Bien, ahí estamos escuchando. Jorgelina Moser Ferro fue una de las fiscalas en el juicio que investigó al profesor Juan Trigatti y planteando, bueno, duramente, ¿no?, la crítica a los jueces de primera instancia con esa absolución que ahora fue revertida por la Cámara Penal en un fallo ahora que lo que indica y lo que muestra fue que de la valoración de las pruebas, fundamentalmente en lo que se erró, en lo que se falló fue en no escuchar a las niñas, a las víctimas que habían contado lo que les había pasado. Pero le vamos a dar continuidad a este tema en el transcurso de estos meses, años incluso que transcurrió la causa, la investigación. Nosotros estuvimos hablando en distintas oportunidades con familiares de las víctimas y vamos a ir al móvil ahora con Mariano Cipriani, que está con la mamá de una de ellas. Nano, te escuchamos. Gaby, ¿cómo estás? Buena mañana para vos, para toda la provincia. Así es, para seguir dándole, en este caso, continuidad al caso Trigatti y esta nueva instancia de revocación por parte de la segunda instancia. La vamos a saludar a Judith Quirós, quien es la madre que realizó la primera denuncia. Judith, recuerdo hace mucho tiempo sobre el caso Trigatti, en este caso, bueno, por supuesto siendo familiar, madre de una de las víctimas menor de edad, ¿qué interpretación hacía luego de conocerse la revocación por parte de la segunda instancia y la pena de 12 años impuesta? Bueno, buen día. Bueno, nosotros primero que nada queremos agradecer el buen trabajo de los jueces. Si bien no quisieron escuchar a las nenas, nos dieron las razones del por qué. Bueno, nos parece una condena media muy poca por la magnitud de lo que él hizo, pero nos alivia un poco saber que ellos sí vieron que las pruebas están, no como los otros jueces. ¿Cómo fue transitar este tiempo luego de la absolución de primera instancia hasta llegar a este fallo y a esta revocación por parte de la segunda instancia? Para ustedes, en lo personal, en lo diario. No, fue muy triste, o sea, nosotros hace 4 años venimos pasándola muy mal, muy triste. Dentro de todo mi hija está muy contenida, pero ahí nosotros nos contenemos mucho, pero hay otras familias, otras mamás que sí la están pasando mal. Hay una mamá que se enfermó a raíz de esto, un papá que se enfermó muy mal a raíz de todo esto. Y nadie sabe todo eso, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que transitamos. Siempre fuimos discriminadas, siempre nos trataron mal, siempre nos trataron de mentirosas, nunca nadie nos creyó. No era creernos nosotros, sino la palabra de las nenas que nunca las escucharon a las nenas, digamos. Es un sabor agridulce, lo pienso desde el sentido de que se revocó la absolución de Trigatti, pero estos 12 años que recién decías son sabor a poco para ustedes, cuando la Fiscalía, por ejemplo, había pedido 25 años. Sí, absolutamente sí, es algo como entre alegre, entre decir, bueno, por lo menos la justicia vio que sí, las nenas dicen la verdad, pero también es muy poco lo que le dieron por lo que él hizo, que yo te digo. ¿Van a continuar incluso apelando concretamente este fallo y esta cantidad de años para que se cumpla lo pedido por la Fiscalía, por ustedes, digamos que sea más amplia la condena en cuanto a la cantidad de años? Sí, absolutamente. Sí, vengo yo con las otras mamás que siempre están ahí apoyándome, pero sí, absolutamente hasta lo último, que pague hasta las últimas consecuencias. Siempre lo dije y ahora que tengo la oportunidad, ya que nadie me dio la oportunidad de poder hablar, siempre todos me cerraron las puertas, nadie me quiso escuchar en ningún medio. Yo a esta persona no la conocía,
yo no es que hoy me levanté y dije, hoy tengo ganas de arruinarle la vida a él, me voy y me junto 5 mamás. Yo con las otras mamás no me conocía. O sea, ¿quién pensaría, quién se pondría de acuerdo con otras personas para pasarla mal tantos años, para decir, no, quieren plata, quieren esto? No, yo lo único que quiero en este momento es justicia por mi hija, por todo lo que pasó mi hija, nada más. ¿Sentiste destrato en todos estos años? En un par de oportunidades me dijiste, no nos escucharon desde distintos lugares, la justicia, los medios y demás. ¿Sentís destrato en ese sentido de cómo han sido tratadas las madres de las víctimas? Sí, obviamente que sí. La última vez, en el último juicio, nos trataban a nosotros como si éramos las delincuentas, no nos dejaban ni entrar ni al baño, nos ha acompañado la policía. Fue horrible todo lo que nosotros vivimos, que nadie sabe, nadie. ¿Qué opinas de la justicia santafesina? Si me vuelvo una semana atrás donde todavía no estaba este fallo y donde en segunda instancia no había revocado la absolución, ¿tenías esperanza de que esto se pueda dar o de alguna manera se va perdiendo esa esperanza con el paso de los días? No, la esperanza era lo último que iba a perder. Pero sí decíamos, ¿por qué no están viendo que están las pruebas, están las cámaras? Mucha gente... si bien no me importa lo que diga la gente, porque nosotros sabemos lo que pasamos, pero están las cámaras, están las palabras de las nenas, hay relatos de nenes testigos. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué nos están robando la justicia? ¿Por qué a los más chiquititos, que son los que no se pueden defender? Yo lo único que hice y que voy a seguir haciendo es defender la verdad de mi hija, lo que dijo mi hija, nada más. Yo no inventé, yo no agregué, yo no saqué. Yo solamente lo que dijo mi hija y lo voy a defender hasta lo último. Judith, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por escuchar. Aquí la palabra de Judith Quiroz, Sí, quien es madre de una de las víctimas menores de edad. Fue la primera en denunciar este hecho, que hoy tiene esta segunda instancia y la revocación del fallo de la primera instancia, por supuesto, de la absolución en su momento. Estos 12 años determinados por la Cámara de segunda instancia. Vamos a ver cómo sigue ahora el proceso, porque dentro de esas circunstancias también, no solo seguramente va a apelar Trigatti, sino en este caso las madres de las víctimas, a través de su representante legal, lo van a hacer porque creen y tienen sabor a poco en cuanto a la cantidad de años de la pena. Recordemos que se había pedido 25 años y en este caso la Cámara de Segunda Instancia acreditó una pena concretamente de 12 años, así que seguramente va a tener otras instancias a nivel judicial este caso.